¿Qué tal? Saludos comunidad. Sean bienvenidos a su canal Computación para ti, Computación para todos. Este sistema operativo es a petición de un suscriptor nuevo que me avisó por medio de un comentario que el día 14 o 15 había salido un release preview de una actualización para Windows 11 que incluía una personalización que a todos les encanta. Pero yo he visto varios videos y prácticamente comparten el sistema operativo ya modificado. Y como todos saben, aquí en Computación para ti, Computación para todos, tratamos de compartir los sistemas operativos oficiales. ¿Por qué? Porque yo prefiero que ustedes los adapten al uso que le van a dar, a las características que tiene su equipo, que yo darles un sistema operativo que de acuerdo a mi perspectiva puede que les funcione o puede que no les funcione. Entonces, voy a compartirles la versión oficial completa de Windows 11 25H2.9267. Dentro de lo que cabe les voy a decir algo. Yo no vi ninguna mejora en el sistema. De hecho, hasta hice comparativas en un equipo que sí cumple con los requisitos de Windows 11, que traía un Core i5 de novena generación con 32 GB de RAM DDR5 y precisamente traía un NVMe de cuarta generación. Entonces hice la comparativa de la actualización del mes de agosto, la oficial, con esta. Y se tardó esta versión 2 minutos más en instalarse. Entonces, en un equipo de altos recursos, esos 2 minutos es mucho tiempo. Pero aún así se los voy a compartir. ¿Por qué motivo? Porque yo sé que ustedes lo van a adaptar, yo sé que ustedes van a hacer sus mejoras, sus optimizaciones, sus correcciones. Ya saben que el sistema operativo está completo, el panel de control, la apariencia es la que nos entrega Redmond, tanto de los iconos como de las carpetas. Ya saben que dentro de lo que cabe, el panel de control puede traer algunos programas o puede simplemente no traer ninguno. Todo depende de la versión del sistema operativo. Aquí, como saben, tiene escritorio remoto, Edge, OneDrive. Y por supuesto, si nos vamos a las características, ya viene con firmware 3.5, 4.8, SMB Directo, Hyper-V, Sysmon, etc. Pero, a pesar de que esa función ya la tiene de forma nativa, todavía Microsoft no la despliega por default. ¿A qué función me refiero yo? Pues a esta función que les encanta a muchísimas personas. Nos vamos a personalización, a la barra de tareas y el posicionamiento de la barra de tareas. Esa función no la trae por default. Viene integrada en el sistema, porque la tiene, pero hay que activarla. Entonces yo lo que voy a hacer es, aparte de compartirles precisamente la ISO, voy a integrarles en la descarga un bloc de texto precisamente con los comandos. Ya saben que deben de descargar ViveTool. Ahí tienen la página de GitHub. Lo descargan como Intel AMD. Lo pegan donde ustedes quieran pegarlo. Y nada más tienen que estar dentro de la carpeta o de la ruta en lo que viene siendo en el CMD. Por ejemplo, yo aquí lo tengo en disco local C. Simplemente voy a copiar la dirección. Ya saben, CD, espacio, control V, ahí está, y pegan primero un comando, luego el otro comando, reinician el equipo y listo. La función que les enseñé les va a aparecer. Me han preguntado que por qué no lo incluyen en la actualización del mes de agosto. Esta opción o esta modalidad o esta personalización
la tienen integrada ya activa algunas versiones Insider, porque tampoco es en todas. Y se supone que esta personalización tenía que haber llegado con la actualización del mes de agosto. Pero ya saben que Redmond siempre hace un desbarajuste, se les olvida, o no la quieren poner, o se quieren hacer los interesantes, que prácticamente la integraron en el sistema operativo en esta actualización. Si tú lo intentas activar en el Windows 11 24H2 25H2 con la actualización del mes de julio, de junio, de mayo, no te va a funcionar. Yo lo chequé con la 25H2 y me funcionó. Con la 24H2 no he tenido oportunidad de hacerlo, pero si alguno de ustedes lo hace y tiene esta misma compilación en Windows 11 24H2, le pido que por favor lo ponga en un comentario para que las personas que están acostumbradas a usar esa versión de Windows 11 sepan que también pueden activar. Entonces, tú en el momento en el que vas a terminar de instalar cualquier versión que sea que tú instales de la ISO, de esta ISO que les voy a compartir, si tú te vas a la barra de tareas, esta opción no va a venir. Nada más va a venir el comportamiento de la barra de tareas, el clásico, el centro, el predeterminado, bla, bla, bla y todo esto. Pero esta opción no. Cuando tú apliques los cambios desde CMD, reinicias el equipo y después ya te va a aparecer esto ya. Yo te comparto tanto el comando para que lo puedas activar, esta modalidad, y también para que puedas activar el modo de que la barra sea más pequeña. Nada más. No estás hackeando el sistema, no le estás provocando un error. Repito, solamente estás activando una personalización que Windows 11 ya tiene integrado por default, pero que no te lo entrega activado por default. ¿Ok? Yo espero que les haya gustado este video, espero que lo descarguen, espero que comenten. Me gustaría que me mandaran algunas capturas con las personalizaciones que hacen en este Windows y en dónde posicionan ustedes la barra de las tareas. Porque hay algunos que la desaparecen, izquierda, derecha, arriba, abajo. A mí me gustaría ver eso. Ya saben que me gusta interactuar con ustedes. Yo espero que les haya gustado este video. Eso sería todo. Este es su canal Computación para ti, Computación para todos. Yo me llamo Eric. Recuerda que si tu máquina funciona, no le muevas, a menos que sea para mejorarla. Hasta luego.